buenas noches, miércoles 10 de agosto. Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí en Agricultura TV. Bueno, yo me pregunto lo mismo. No, la verdad es que esta fue una idea loca. No sé cómo llegué acá, pero bueno, aquí estoy. Dentro de los pasillos de Agricultura, ustedes si escuchan la radio sabrán que los viernes yo soy panelista del programa de Angélica Tendencias a las 3 de la tarde. Soy como el arroz graneado, soy como el acompañamiento. A veces soy cuando no hay un invitado el miércoles, voy el miércoles, pero soy la persona que está de reemplazo si la jefa tiene que viajar. Pero bueno, dentro de los pasillos me agarró una productora y me dijo, oye, hagamos un programa. Y yo le dije, ¿de qué? No sé, pero hagamos un programa de conversación en Agricultura TV. Y empezamos a pensar, y está esta frase que yo uso mucho, vamos que se puede. Entonces el comité creativo dijo, pongámosle así al programa. ¿Y por qué vamos que se puede? Porque estamos viviendo momentos duros, la cosa no está fácil. Y a veces necesitamos un empujoncito, a veces necesitamos darnos ánimos nosotros mismos. Y se nos ocurrió esta idea de hacer un ciclo de conversación con distintos invitados en donde quizás ustedes conocen a la figura pública, al artista, al deportista, pero no conocen al ser humano que está detrás, a la persona que día a día se levanta y lucha por sus sueños. Y quiero que conozcamos esa historia, quiero que conozcamos las caídas, los procesos para levantarse después de cada caída y los pequeños triunfos que han tenido estos invitados, personas que usted conoce, personas que yo conozco, pero que aquí vamos a conocer de otra forma. Vamos a aprender, vamos a conocerlos más y vamos a practicar esta filosofía que aunque las cosas estén difíciles, siempre podemos avanzar. Después de la tormenta, siempre sale el sol. Los aviones despegan contra el viento y los grandes marineros se hacen en mares tempestuosos. Por eso los invito a que juntos digamos, ¡vamos que se puede! Y bienvenidos al primer programa. Bueno, aquí estamos con Evelyn Matei Fornet. Mire, la mujer del momento, aquí la Cover Girl, la chica de la tapa. Oiga, qué guapa que está, alcaldesa. La verdad es que los maquilladores... No, venga con maquilladores, porque yo la tengo aquí. Los peluqueros y los fotógrafos. A 1,5 metros y usted está de verdad está cada día más guapa, en serio. Es muy divertido, porque yo siempre digo que yo no contrato nunca un fotógrafo, sino que siempre un mago. No, qué humilde, qué humilde. ¿Qué signo es usted? ¿Cómo? ¿Qué signo es? Escorpión. A la gente le tiene respeto a le tienen miedo los escorpiones. Hay distintos tipos de escorpiones. ¿Y tú qué eres? Yo soy Piscis. Entonces tenemos algo en común, el agua. Sí, el agua. Reaccionamos distinto, eso sí. Ante ciertas cosas. Los escorpiones tienden a... Sí, está la teoría esa, la historia de la ranita que iba con el escorpión y que al final lo mató. Sí, pero yo no soy así. Usted es muy evolucionada. Sí, yo no soy... Mira, de hecho, yo era súper tímida. Toda mi vida, ¿sí? muy tímida. Callada, etc. Y entré en la política y siempre desde un punto de vista más como de estudio, de la economía y qué sé yo. Okay. Y de repente me empecé a dar cuenta que como mujer te pasaban a llevar una y otra vez. Y yo dije, ya no más. Ya me han pasado y me acuerdo todavía la primera vez que dije una pesadez, no me acuerdo cuál fue. Y fue como que, me atreví. ¿En serio? Y ahora ya me salen naturales. Y cuando chiquitita... No, era tranquila. A ver, era como mal genio. Me dicen que, por ejemplo, a mi papá lo eché por primera vez de mi pieza a los 3 años. Fea. Oh. Pero además su papá es un general de la Fuerza Aérea, o sea, claro. yo que estoy en la Fuerza Aérea, las casas de Fuerza Aérea son ordenaditas. Son ordenaditas, mi Angélica, su papá fue del ejército, entonces también era como todo ordenadito, entonces echar al papá no... Pero era capitán, no era general. Era capitán, claro. Pero siempre he tenido como un sentido de que cuando me pasan a llevar, reacciones fuertes, pero igual como tímida, es una mezcla rara.
Una mezcla rara. Claro, dicen que el escorpión ahí habría que ya, no, yo no soy experto en astrología, pero ver el ascendente y ver. Pero obviamente es un signo de agua y eso yo creo que es lo que la hace una mujer muy sensible. ¿Cómo fue crecer en una familia militar? Porque yo lo veo del otro lado, y aquí yo soy el militar y yo tengo a la Laura medio ordenadita, pero... No, en mi casa nunca se notó que fuera militar. Mi papá siempre fue muy, muy liberal con nosotros. Okay. Nos exigía ciertas cosas. Ajá. Él esperaba que a nosotros nos fuera bien. Él sentía que era casi nuestro deber que nos fuera bien. Pero al mismo tiempo, si yo, por ejemplo, un día no quería ir al colegio, yo decía, no, hoy día no quiero ir al colegio, no iba nomás. ¿Ah, sí? Ni un problema. ¿Podía no ir al colegio? Absolutamente. Y o sea, me acuerdo, había esa libertad. Sí, mientras, pero al final tenía que cumplir. Pero yo, en el fondo, ellos suponían que yo tenía que cumplir con ciertos estándares. Nosotros estábamos en el colegio alemán. Ajá. Éramos 5 hermanos. Tú comprenderás que un capitán no podía pagar 5 hijos en el colegio alemán. Estábamos todos o becados o medios becados, etc. Y por lo tanto o sea, yo también... ¿había una presión extra ahí? Sí, pues, obvio. Yo O sea, siempre sentía... Sí. Desde chiquitita tuvo... Claro, porque la gente tiene que saber que el sueldo de un capitán no es un gran sueldo y Al con contrario. 5 hijos No hoy en alcanza. día no alcanza. No alcanza. O sea, desde chiquitita había una presión Había una presión. de hacer las cosas bien, de ser buena. Lógico, porque si no, yo siempre tenía el temor que podríamos perder la beca o algo. Y yo no solamente tuvimos beca en el colegio alemán, sino que también en el piano. En el piano yo estaba becada en la Escuela Moderna de Música. Mi profesora era la fundadora de la Escuela Moderna de Música. Sí, eso es lo que me acabo de enterar hace Weiss. poco, estaba hablando. Tremenda pianista, además. Fui buena, no tremenda, pero sí toqué harto. Pero mi profesora era una mujer, la Elena Weiss, una mujer muy inteligente, que me exigía no solamente en el piano, sino que me decía, tienes que leer. Léete a la Virginia Woolf, léete Alfaro, mira la escultura de tal, escucha estas óperas. O sea, ella siempre me estaba llevando a que en el fondo un músico tiene que tener una cultura amplia, porque si no, no sabe qué interpretar, ¿no? No eran solamente que los dedos hicieran lo que tenían que hacer, sino que en realidad tú tuvieras una influencia cultural suficiente como para interpretar una música. Así que era muy entretenida. Y además me gustaba el deporte. Y ahí voy. Siendo tan joven, había una presión que a veces la da la familia o a veces, muchas veces, uno se lo autoimpone. Por ejemplo, yo a mi hija no le pido nada, pero ella se autoimpone que le tiene que ir bien. Y usted tenía esa presión en rendir académicamente. En el piano estaba la presión no solo de tocar bien el piano, sino que también de leer y estaba el deporte. ¿Qué pasa con toda esa presión de excelencia y de hacer las cosas bien y de rendir a tan temprana edad? Nunca, o sea, para mí el dar lo mejor que yo podía era algo natural. No sentí una presión externa, nada que me haya hecho colapsar. Agobiado, nada. Para mí era natural que hiciera lo que hiciera. Lo tenía que hacer bien. Lo tratabas de hacer lo mejor posible. Obviamente que en algunas cosas yo era bastante mala. Por ejemplo, el dibujo, un desastre. ¿Ah, sí? Un desastre. Entonces, teníamos una sociedad con mi hermano chico. Mi hermano Robert tenía 3 años menor que yo, era 3 años menor que yo. Y él dibujaba fantástico. Y entonces, por ejemplo, yo le hacía los resúmenes de los libros y él me hacía los dibujos. El trabajo en equipo ahí desde... Claro, desde chico. Desde chico. Claro, y con mi hermano mayor también, Fernando. Siempre como que compartíamos las cosas, nos llevábamos muy bien, de verdad nos queríamos enormemente y nos ayudábamos mutuamente. Y en ese camino, yo me imagino a Evelyn chiquitita ahí, haciendo todas sus cosas, rubiecita. ¿Y qué pasa cuando...? Y un poco enojona. ¿Ah, sí? Tenía muy poco sentido del humor.
Yo te ¿Por diría qué? que una de las grandes batallas que dio mi papá conmigo es que yo aprendiera a reírme de mí misma. Y me dijo, Ya. porque yo era como seria, como tímida, pero al mismo tiempo intensa. Y mi papá sentía que ahí había un peligro en cómo vivir la vida cuando tú te tomas demasiado en serio. Y entonces él se preocupó mucho que yo aprendiera a reírme de mí misma. Y la ¿Y verdad costó es que eso? sí, me costó, yo creo, pero ¿Sí? al final es parte natural de mí. Y yo eso se lo agradezco enormemente, porque yo siento que la vida con humor es otra cosa. Sí, cuando nos reímos de nosotros, de De hecho, nosotros mismos, claro, claro. de nosotros mismos, Claro. incluso la mala onda o lo que puede pasar externo tampoco nos afecta, No porque te- si no te uno es afecta. capaz de reírse de uno mismo, el resto da lo mismo. Pero ¿qué le pasaba a esa niñita que además era enojona, que tuvo que aprender a reírse de sí misma cuando fallaba? ¿Se frustraba? No, no. ¿No? ¿Seguía adelante? La verdad es que cuando en algo no me iba bien, mal, era parte de la vida nomás. O sea, yo de lo que me acuerdo es que era como todo súper natural. Nunca, o sea, yo sentía que yo tenía que hacer las cosas como para que me fuera bien. Perfecto. Pero al mismo tiempo yo sabía que no era buena en todo. Y entonces uno daba lo mejor posible. Por ejemplo, en matemática, con muy poco esfuerzo me iba súper Porque bien. había un talento que... Eso era lo mío. El dibujo, ni aunque estuviera El dibujando dibujo, todo el nada. día. En el piano, yo no era de las que tenía manos naturales para el Facilidad, piano. No, perfecto. ahí yo tenía que hacer mucho esfuerzo. Ah, pero ahí salía el lado como machuca. Como Ahí que- salía el lado machuca. Perfecto. En alemán yo era buena, me iba bien. Entonces habían distintas cosas en las cuales algunas, y hay otras en que de verdad no hacía ningún esfuerzo, porque no me interesaban y no hacía esfuerzo nomás. Pues. Pero yo sentía también que no eran algo tan importante. Ahora, tonta yo, pues, porque uno era chica, pero yo, por ejemplo, nunca me gustó la filosofía en el colegio. No le di ni esférica. Y en cambio hoy día me hubiera encantado haber aprendido un poco Claro. más, ¿te fijas? Pero en su minuto de verdad no me interesaba. Y esa Evelyn chiquitita, ¿qué soñaba hacer cuando grande? El primer sueño. No soñaba mucho. No soñaba mucho. Probablemente me hubiera gustado ser pianista, ¿no? Y lo perseguí en algún minuto, pero realmente no tengo... Cuando tú ves, por ejemplo, la Yuya Wang, Ujú. que tiene una técnica que tú dices, pero sí que acaricia el piano, pero al mismo tiempo tiene fuerza. Tiene unos dedos maravillosos, una mano maravillosa. Yo nunca la tuve. Me acuerdo de hecho, mi profesora de piano en Inglaterra Ajá. me dijo, mira, de varios alumnos que yo tengo, la que más lejos puede llegar eres tú, me dijo a mí. Pero no porque tengas grandes manos, sino porque eres trabajadora, exacto. trabajadora. Claro, Exacto. claro. Dicen que muchas veces el éxito es 99% transpiración y un 1% inspiración. Sí, yo creo muy fuertemente en eso. Que tú en realidad cuando te tomas las cosas en serio y practicas mucho, te empieza a gustar más. Exacto. Y mientras más te gusta, más practicas. Y más te gusta. Y es como un círculo virtuoso, ¿no? Claro, y además crearse meta a corto plazo, o sea, decir, corto o sea, plazo. voy a tocar, en el caso del piano, esta canción que, ok, tiene Claro. un nivel de dificultad X. Claro. Perfecto, y después esta otra, ir avanzando, porque si uno dice, voy a tocar esta tremenda composición, llegas nunca ahí. no voy a llegar nunca y voy Y a te vivir frustra. con frustración. Y te frustra. Que es la idea. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi profesora, la que yo más quise del piano, me dio a estudiar varios preludios de Chopin que son cortitos, Ok. y algunos de ellos, pero endiabladamente difíciles. Pero cada uno es difícil de una forma distinta. En algunas cosas porque tienes que tocar con 2 dedos al mismo tiempo, en otros casos son acordes, en otros casos es muy rápido, en fin, son Ok. distintos. Y entonces, claro, es una lección en humildad y en paciencia Exacto. aprender eso, porque tú puedes estar 10 horas diarias
en un pedacito chico y lo tocas una y otra y otra. Y cuando ya llevas por las 10.000 veces que lo has tocado, ahí ya más o menos te empieza a salir. Y tú además lo vas tocando con ese como relojito que te va marcando el tiempo. El metrónomo, claro. Que tú partes muy lento, después lo vas apurando, y después lo vas apurando. Se practica lento y después se va poniendo, y después se va apurando, etc. Entonces, la verdad es que eso te enseña a hacer... A mí el estudio del piano me enseñó muchas cosas. Primero, a concentrarme mucho. De hecho, yo hoy día, por ejemplo, pueden estar pasando cosas y yo me concentro en algo y soy como muy mono, claro. Direccionada, digamos. Al mismo tiempo, obviamente que la coordinación, ¿no es cierto?, de lo que estás leyendo, lo que están haciendo tus manos, y eso te ayuda en los circuitos. Tercero, te ayuda en la disciplina. Es una disciplina que por lo demás se da también en la gente que estudia ballet, o en la gente que estudia ajedrez, o en la gente que juega básquetbol. Claro. O sea, cualquier persona que haga cualquier cosa en serio, yo encuentro que lo que tú ganas en materia de autorregulación, de autoexigencia, Y a veces aunque eso no termine siendo algo principal en la vida. Igual te enseñó. Igual enseñó, exacto. Uno a veces no sabe lo que estoy haciendo hoy, para qué me va a servir el día de mañana. Quizás no me va a servir para nada, creo en ese momento. Pero uno mirando hacia atrás, como decía Steve Jobs en Connecting the Dots, en Conectando los Puntos, uno mira atrás y dice, por eso aprendí el piano, porque hoy tengo esta capacidad gracias a eso. Exactamente. Y dentro de eso están las cosas buenas. Y las malas. Y las malas, que también te enseñan y que también te forman. Porque uno al final, ¿no es cierto?, en la vida, uno trae sus genes, uno trae su carácter. Yo, por ejemplo, cuando tuve mis 3 hijos, ¿no es cierto?, tú veías cómo traían características distintas. Desde chiquititos, eran guau, y tú ya veías cómo eran distintos. Pero obviamente que también lo que te sucede en la vida, lo que aprendes en la vida, los porrazos que te pegaste en la vida, los éxitos que tuviste, todo eso te van formando en lo que finalmente eres, ¿no? Claro, porque también dentro del prejuicio, alguien que no la conoce y puede decir, mire, ella tuvo una vida increíble y vivió afuera y además viene de una familia importante y es inteligente y tuvo tremenda educación y fue política y esto y ahora alcalde, como que todo es color de rosa viendo desde afuera y la gente, siempre yo hablo que claro, el pasto del vecino puede ser más verde, pero hay que levantarse antes, hay que trabajarlo, hay que estar dispuesto. La vida no es una recta en ascenso constante. Tengamos claro que hay gente a la que le toca terriblemente difícil. ¿No es cierto? Hay gente a la que tú dices, hoy nació en una familia. O gente con discapacidad. O con gente con discapacidad. Exacto. En ese sentido yo no puedo dejar de dar gracias a Dios porque tuve una mamá y un papá. Obviamente que tuvieron pifia, obviamente que en algún momento yo sentí que me estaban siendo hiper injustos conmigo, obviamente que hay veces en que peleé con mi mamá y no le hablé durante 3 meses, esas cosas pasan, pero al final eran personas que de verdad me querían y hermanos que nos queríamos mucho, pero mi vida no fue fácil. Exacto. No es eso que alguna gente se cree que todo se me dio muy fácil. Tuve una enfermedad a los 11 años, que estuve 3 meses en cama. Tuve que aprender a caminar de nuevo cuando me levanté. Es una fiebre reumática que te da por una amigdalitis mal cuidada. Ajá. Y yo en realidad estaba con amigdalitis, probablemente estaba con fiebre, pero era el campeonato de atletismo y yo corría la posta, 8 como por viene 50. Además lo de los machucas, dijo, ¿cómo me lo voy a perder? Voy con amigdalitis y voy con fiebre, aunque sea voy. Tenemos que ganar. Y yo corría en la 6, en la número 6, en la vuelta, así en la curva al final. Y sí ganamos,
Y de ahí me pesqué cama. a la cama 3 meses, pero con unos dolores que no te puedo contar. O sea, yo no podía ni doblar la cabeza porque se te inflaman todas las articulaciones. Es Oh. muy, muy complicado. Y ¿Y qué edad tenía ahí? 11 11 años. 11 Wow, años. claro. Cuando pude ya levantarme de nuevo, había crecido casi una cabeza. ¿Ah, sí? Sí, y no tenía músculo. Así que de verdad como que tuve que aprender de nuevo a caminar y todo. Y fue muy duro porque en esa época, poco antes de eso, mi hermano, el tercero, Robert, había tenido un cáncer cuando él tenía 4 años. Y en la misma época más o menos que yo estuve enferma, mi papá casi se murió de una úlcera y tuvo un sangramiento que no había cómo pararlo, etc. Así que fueron épocas que yo recuerdo duras para mi papá, duras para mi mamá. Yo recuerdo muchas veces haberme despertado en la noche, haber escuchado a mi mamá llorando. O sea, son cosas Claro. que... Pero igual, en mi familia, la verdad es que lo que primó finalmente fue el cariño. Y eso es como una... Como un bálsamo. Es como un bálsamo maravilloso. Y en ese momento en donde como que la vida está cuesta abajo, porque uno a esa edad con una enfermedad no sabe, y después no poder caminar, y el papá Sí. enfermo, el hermano. ¿De qué se agarra esa niña para salir adelante, para tener ánimo, para seguir luchando, para Yo seguir... tengo algo raro. A mí nunca se me baja el ánimo. Es algo... Sí, de hecho en la entrevista que leí, la última entrevista que está en Velvet, habla, mucha gente tiene depresión y sufre la depresión. Y hoy en día la depresión, las enfermedades que tenemos hoy en la salud mental es terrible, pero aquí decía, le preguntaban si se había deprimido alguna vez y usted decía que no. No lo conozco. Y yo eso solamente puedo dar nuevamente, gracias a Dios, porque no... yo siempre como que en lo que estoy, soy como súper realista ya. Esto es lo que estoy. ¿Cómo puedo hacerlo mejor Dentro de aquello que me ha tocado vivir? Y he tenido siempre esa forma de vivir. Es como bien raro. Pero quizá, claro, me adapto muy fácilmente. Quizá el secreto está en mirar la realidad y no en mirar las expectativas, porque claro. cuando miramos las expectativas y nuestra realidad no es las expectativas, no hay felicidad y hay frustración. Claro. Pero si vemos la realidad, claro, como dice usted, se adapta y lo que ve y lo que tiene, y esta es mi realidad y estas son las cartas que tengo hoy. Por eso cuando tú me dices qué soñé con ser, yo no soy de las personas que anda soñando, ni que dice, es que en 3 años más a mí me gustaría tener una casa, y en 10 años más me gustaría tener un auto, y en 20 años más quisiera ser presidente. No, nunca he sido así. ¿Usted va viviendo el Yo voy viviendo día a día? el día a día. Es algo que me sale natural, siempre he sido así. Y hay una cosa que también es muy buena, que tengo súper mala memoria. Entonces, toda la pésima memoria. ¿En serio? Para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo he peleado con alguien, al día siguiente no me acuerdo. Y me da lo mismo. Entonces, no tengo rabia, ni resentimiento, ni cuitas que saldar con gente. Como que ya peleamos, te dije lo que te tenía que decir y se pasó. De hecho, mis alumnos tú sabes que yo hice clase de matemáticas. Sí, un año. Bueno, nosotros tenemos una ventaja que hemos hablado antes, entonces yo hay cosas que conozco, pero después vamos a hablar de esa época de matemática porque fue una época muy linda en que se salió de todo, hizo clase de matemática y fue una de las épocas más felices. Lo único que te quiero contar es que al final del año había esta cosa de los regalos secretos para Navidad. Y entonces iban diciendo ya, y este es para un colorín que juega muy bien fútbol. Ya, Carlito, era para Carlito. Y entonces alguien dice, bueno, y este regalo es para alguien que nos reta y después se ríe. Y yo miro y caché que era yo. Pero yo no me daba cuenta que primero los retaba y después me reía, porque en realidad yo sentía que una vez que yo los había retado, listo, po. No tengo por qué seguir enojado con ellos. Pero ¿sabe que eso es uno de los secretos, yo creo, más grandes para la felicidad y para
yo creo que para la tranquilidad y la paz que Sí. tenemos que tener nosotros, que es la idea de este ciclo de conversaciones, de que la gente que nos está viendo vea que no está sola, que todos tenemos problemas difíciles en Sí. distintas escalas, que todos tenemos que luchar contra nuestros desafíos, pero usted dijo algo súper clave que además ahora se estudia mucho y que está muy de moda, que es el mindfulness, Sí. en donde dicen que el gran problema de nuestra infelicidad es que vivimos preocupados por un pasado que no podemos arreglar. Y usted lo dice, usted se enoja y se acabó. Entonces el pasado acabó. usted lo corta. Lo corto. Y el De hecho, resto, me acuerdo poco del pasado. claro, ¿no? vivimos preocupados de un futuro y la mayor cantidad de nuestros pensamientos es por un futuro que además es incierto y que no controlamos y que no sabemos qué va a pasar. Pero si somos capaces de no pensar en el pasado, Claro. de no pensar y de disfrutar este momento, yo no sé si tengo que salir, si voy a llegar tarde, si tengo que pagar esta cuenta, si tengo que hacer un viaje. Ahora, este momento estoy conversando con usted y si lo disfruto, ahí se puede sentir la felicidad de disfrutar de verdad el momento. Es que ese es el tema. Yo siempre siento, digamos, que para ser feliz uno no necesita comprarse ese pantalón que está ahí. No. Uno puede ser feliz con una flor. Uno puede ser feliz con un árbol que tiene linda forma o que está rojizo en el otoño. Porque además, claro, uno cree, como dice usted, que la felicidad se la da ese pantalón y después por culpa de ese pantalón estamos endeudados y tenemos que pagar la tarjeta de crédito que nos hace infeliz por culpa de ese pantalón que no lo necesitábamos. Y me pasa además que nosotros, como éramos 5, y además era otro Chile cuando yo era chica. O sea, yo nunca tuve ropa nueva. Era toda heredada de mis primas y mi ropa después la heredaba la hijo de mi amiga. 5 en el colegio alemán, con un sueldo de capitán, tampoco. Pero no, claro, olvídate, con para suerte, comprar claro. ropa, ¿Y nada. eran familias grandes, muchos primos? Nosotros éramos hartos primos por el lado de mi mamá. Ya. Y por el lado de mi papá también, pero como que vivían más lejos. Así que no los veíamos tanto, pero por el lado de mi mamá éramos como 12 o 14. Y también nos juntábamos y nos queríamos, etcétera. Pero esto de que De ropa nueva. de ropa nueva no no. existía, pues si no existía. Entonces, por eso que también esa forma de vivir era mucho menos... Porque la felicidad no estaba en lo que tenía o en lo que iba a tener, sino ese... No, y tenía la suerte, a mí me gustaba mucho leer, y había una muy buena biblioteca en el colegio alemán, y yo iba a sacar, no sé, pues 3 libros a la semana, pero además como venía a clase de piano aquí en San Pío X, Ajá. en Providencia, ahí estaba la Escuela Moderna de Música en esa época, y muy cerquita estaba la biblioteca pública de Providencia. Perfecto. Y entonces sacaba libros también de la Biblioteca Pública de Providencia. Entonces tenía siempre algo que leer. Además, esa niñita que andaba por Providencia terminó, mire, trabajando en Providencia en las vueltas de la vida. Vamos a hablar de eso y demás cosas, pero es increíble cómo se nos pasa el tiempo rápido cuando la conversación es así de entretenida. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Vamos que se puede. Ya estamos de vuelta aquí en Vamos que se puede con la chica de la tapa. Así dicen los argentinos, y la chica de la tapa. Oye, esa revista es muy entretenida, ¿eh? Velvet. Sí, además me gusta porque Es una linda... tiene olor a revista. Sí, Se echa de menos. Se echa de menos. Se echa de menos. Y esto es una chiquilla joven Sí, que es emprendedora. Katy Chaí, súper bien. Sí. Puras mujeres trabajan aquí, Sí. así que bien, le vamos a pasar una Además lo publicidad pasamos muy bien cuando arreglable. estábamos haciendo el reportaje. Oye, guapísima en la foto. Hay que volver a repetirlo. Guapísima. ¿Usted le gusta leer en papel o se acostumbró a leer en tablet y todo esto? Ambos. ¿Ah, sí? Sí. A mí me Hay cuesta libros el que me gusta tablet. tener en papel. Ya. Y de hecho me gusta mucho comprar libros usados Ya. en eBay Ajá. o a veces en Amazon. Ya. Y uno compra libros que a veces ya hoy día no existen. Exacto. Y me encanta además cuando viene con una letra bonita de quién era. Lo encuentro precioso. Ah. Tengo mucho de eso. Tiene su biblioteca y su lugar. Sí, tengo mis libros que son de cocina, tengo mis libros que son de costura, mis libros que son... Hay un lugar en la casa de costura, ¿no? Sí, pues hay un lugar de Ese costura. es como un lugar donde se Mío. recarga. Ese es un lugar mío. ¿Ahí no entra nadie? No, Sí lo entran. invitan, pero ese es su Entran, lugar. pero es mío. Ah. Es mío. ¿Y cuándo va ahí? ¿Cuándo? Cuando estoy muy cansada,
¿Ya? Ahora, por ejemplo, he estado con mucho trabajo. No he ido ahí hace como 2 meses. A pesar que se había leído por ahí que se había tomado vacaciones, pero no fueron vacaciones, fue un día libre y volvió y sigue trabajando como loca. Sí, fuimos a Colchane con Germán Codina. Sí, fue un solo día. La gente creyó que me iba a tomar como hartas vacaciones. Yo probablemente lo dije muy mal. ¿Es un poquito trabajólica o no? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Esa cosa de chica... lo de hacer las cosas y Lo de hacer las cosas y hacerlas bien, yo creo que es algo que nos inculcaron nuestros padres. Yo creo que es algo que el colegio alemán también inculca mucho, Ajá. porque de hecho yo tengo amigos del colegio alemán que son como mis hermanos. Tenemos un grupo de a 4. ¿Todavía se juntan? Pero somos 2 hombres, 2 mujeres. ¿Ya? Y de repente nos vamos un fin de semana a la casa de la playa de alguno. Nomás ¿sí? entre nosotros. ¿Hay solo los 4? Los 4. Qué Sin buena. cónyuge. Y, claro, porque ahí cambia un poquito la dinámica. y ahí nos juntamos 4 en que 2 eran como más Mateo, y éramos más Mateo, y otros 2 eran más como desordenados. Y hemos resultado los 4 hiper responsables, les ha ido bien. O sea, de verdad, y lo conversamos muchas veces, cómo el colegio nos marcó y nos marcaron esas amistades también. Y entonces la costura es el lugar donde esta mujer que es un poquito trabajólica a veces descansa a través... O el jardín. O el jardín. O la música. Y también la lectura. O sea hay varias están cosas. Esas válvulas de escape. Hay muchas válvulas de escape. Y curiosamente, mis válvulas de escape son más bien solitarias. Hay otra gente que las válvulas de escape es un asado. Exacto. No. O en la pichanga de fútbol. O en la pichanga de fútbol. Claro, o es salir con los amigos, la cerveza o el grupo. Mis válvulas de escape son para adentro. Es jardinear, es coser, que lo hago sola, es cocinar, es el piano, es todo como solo. Y yo siento que eso es lo que a mí me recarga, eso es lo que me llena de energía, eso es lo que me da... Y yo creo que ahí somos todos distintos. Y me pasa que cuando lo he pasado mal por algo, cuando hay algo que me ha afectado muchísimo, me voy para adentro. Y necesito ese estar sola, haciendo algo, pero estar sola. Esa es mi forma de... Y la gente puede pensar que quizás no lo ha pasado mal nunca, pero usted tiene un dolor muy grande, que es la pérdida de su hermano, sobre todo, que perder... Yo estuve a punto de perder a mi hija y perder Uno está como preparado para perder un papá, una mamá, pero un hermano y sobre todo en una familia tan... Robert tan unida. Era médico. Tuvo cáncer a los 4 años. Él tuvo cáncer chiquitito, después, a los 4 años, después fue un sobreviviente. Fue un sobreviviente. Él era extraordinariamente inteligente. De hecho, alguien volvió hace algún tiempo atrás de Londres, porque cuando estuvimos en Londres, él fue a un colegio, al London Oratory. Todavía se acordaban de mi hermano. Le había ido, pero así, extraordinario. Había sacado como 10 A-levels y 4 O-levels. O sea, era de verdad algo que había sido como que había marcado. Muy especial. Era muy especial. Él era extraordinariamente inteligente, pero al mismo tiempo nos hacía reír. O sea, ¿así? Podía estar 3 horas seguidas contando historias y chistes y qué sé yo, nosotros todos, pero ya llorando de la risa. Pero lo que más tenía es que él adoraba a sus pacientes. Entonces, ¿cuál era su especialidad? Era cardiólogo. Era cardiólogo. Y me he encontrado mucha gente con que, oiga, su hermano le salvó la vida a mi papá. Oiga, su hermano, oiga, su hermano. Y me los encuentro en Arica, en Punta Arenas, etc. Y era un hombre de verdad maravilloso, pero que además nos mirábamos y sabíamos en qué estaba el otro. Y intercambiábamos música, intercambiábamos libros. Era de verdad... O sea, cuando él murió, fue como que me hubieran sacado la mitad del cuerpo, así desgarrado. Son dolores que son fuertes. Sí, son fuertes. Pero al mismo tiempo, fíjate que
yo pasé por momentos de mucha rabia de que hubiera muerto. Yo decía, pero ¿por qué? Gente tan Claro. buena, tan buena en lo que hace, buena de corazón, ¿por qué se van? Y en cambio hoy día lo recuerdo la mayoría de las veces con mucha alegría. ¿Y se fue para adentro en ese momento? Uy, ahí como 2 años que efectivamente me era muy difícil leer. No tenía ganas de leer. No tenía ganas de conversar. No tenía ganas ni de politiquear ni de nada. Y por lo tanto me dediqué ahí mucho al jardín y a la costura. Empecé, eso claro, fue lo que... eso fue como una forma, te fijas, de estar yo sola, que lo necesitaba, pero al mismo tiempo haciendo algo con las manos, que yo siento que es como muy terapéutico. Así que, yo creo que desde antes de que muriera Robert, yo tenía esa forma de recargarme, que es básicamente estando sola. Y uno... Y uno tiene que buscar las formas. Porque, sí, cada uno tenemos formas ¿sabe? distintas, sí. Es que todos tenemos momentos muy duros en la vida. Y yo siento que una de las cosas lindas de la vida es ir buscando cómo tú te rearmas por dentro, cómo logras salir adelante, cómo buscas la luz al final del túnel, qué es lo que te hace sonreír. Creo que esas son de las cosas que uno tiene que aprender en la vida. Porque dentro de esos dolores hay siempre hablo, todos tenemos dolores distintos y usted lo dijo al principio, hay personas que obviamente tienen una realidad que es mucho más dura. Que es muy dura. Muy dura, pero también la gente que uno cree que tiene una realidad perfecta, tampoco es así y hay... Pero fíjate, yo quise mucho a don Edgardo Benninger, que tú sabes fue rector de la Chile, sí. Fue gran ministro, gran senador. Yo lo conocí como ministro y como senador. Ajá. Y yo siempre pensé que él había tenido una vida regalada. Okay. Y él escribió un libro que se llamaba La Igual Libertad o algo así se llamaba el libro, muy entretenido. Pero yo lo empiezo a leer y no podía creer la infancia que él había tenido. Solo con un papá con graves problemas. Graves problemas. No voy a repetir acá, pero que lo dejó solo 1000 veces, qué sé yo. Y él también era un hombre tan resiliente que buscó la forma de salir adelante y eso lo hizo fuerte en vez de botarlo. Entonces, cuando me encanta el nombre de tu programa, Vamos que se puede, es básicamente busca la forma de salir adelante. Búscala. Y siempre hay. Siempre hay. A veces cuesta y a veces es duro. Yo siempre he contado 1000 veces la historia de Gilberto Correa, un pescador que se compró su primer par de zapatos a los 16 años, que se tomaba un calientacachete, que era aguardiente con café para meterse a bucear porque no se metía en calzoncillo, y empezó a pescar y después puso un puesto y después fue creciendo y después hizo la hostería donde Gilberto en Duao y que está donde Gilberto y terminó haciendo un imperio. Su señora cocinaba ahí, se compró una motito para ir a vender a Alicantén y partió de a poco y obviamente era duro, pero el vecino no lo hizo y el vecino no surgió y él surgió. Entonces yo siempre cuento esa historia que el que triunfa en la vida al final es el que se levanta una vez más de la que se cayó. Y uno se cae y se vuelve a caer. Y yo cometí una cantidad de errores en mi vida. Pero de eso aprendemos también. Y de eso aprendemos y hay que aprender a reírse de uno mismo y hay que aprender a darse la patada en el traste, como dicen, y seguir. Y dar gracias igual. Y yo quería sumar algo que además lo hablamos fuera de cámara, que es muy importante porque hablamos de que usted es una mujer trabajólica, pero también tiene una cualidad que uno pensaría que trabajólico es que trabaja las 24 horas del día y usted llega a la casa y se desconecta. Me desconecto. No hay pega. No hay pega. Y cuando me voy de vacaciones... O sea, la municipalidad está protegida, hay gente que está... Gente. Pero usted se... Yo siempre trato de formar buenos equipos. Que eso de hecho está aquí. Además lo dice, es momento de jugar en equipo. O sea, usted... De jugar en equipo. Y además siempre permito que ellos tomen las decisiones. O sea, dejarlos que quizás se equivoquen, que lo hagan bien, mal, pero que jueguen. Pero yo también me equivoco. Exacto, claro. O sea,
Por eso. Y lo que sí digo, miren, cuando ustedes se dan cuenta que han cometido un error grave, lo primero es que me vengan a contar. Nada que me metan en el micrófono y ¿qué le parece que y uno se entere No, por la claro, prensa? claro. Eso no. Porque cuando, todos cometemos errores y cuando uno sabe a tiempo, uno ve cómo enmendarlos, ¿no? Exacto. Entonces cometer errores no es un pecado. Ahí estamos viendo ahí el Ah. trabajo. Sí, mira. Pero Ese, siempre- ese vestido me lo hice yo, ¿viste? ¿En serio? Sí, pues. Ah, claro, si hablamos que hay Claro. gran parte de su ropa que se hace usted. Mira. Con la luz. Eso fue en Iquique. Ya. Qué bueno. Entonces, De siempre ir con la verdad, primero decir, ok, hubo claro, un me error. equivoqué, ya. Y lo tratamos de arreglar. Entonces, cuando me voy de vacaciones, yo les digo, mira, mi teléfono va a estar, el celular va a estar apagado. Si hay una cosa muy grave, me avisan, este es el teléfono en mi casa en la playa. Y lo tienen 2 o 3 personas y punto. Pero ellos saben que cuando yo no estoy, ellos asumen. Y asumen de verdad. Y las decisiones que ellos tomen, yo las voy a respetar. Porque yo les pasé a ellos el mando. El mando, claro. Y por lo tanto, ellos mandaron y yo después los tengo que respetar. Y nada de cómo se... No. Entonces, cuando Tiene tú esa tienes, capacidad de poder cuando tú jugar en tienes esa equipo, gente exacto. que sabe, que tiene la responsabilidad, obviamente que hemos hablado muchas veces de hacia dónde vamos, por qué vamos para allá, cómo queremos ir para allá, dónde queremos llegar. Entonces, todos compartimos un poco la visión. Y eso significa que lo más probable es que las decisiones que ellos tomen, yo voy a estar de acuerdo. Pero uno tiene que entender que nadie es indispensable. Exacto. Y que hay otra gente que lo puede hacer igual de bien o mejor. O mejor, que uno. o mejor, Exacto. exacto. O sea, esa gente que quiere controlar cada toma de decisiones Muchas veces quizás viene por inseguridad, porque si sueltan... y paraliza todo el resto. Exacto. Paraliza todo el resto. Y el resto tiene... Ahí está la confianza de fluir, de dejar, soltar, porque Y lo de que es para querer. uno va a ser y lo que va a pasar, aunque Así hagamos lo que Así que tenemos. cuando yo estoy en mi casa o cuando estoy de vacaciones, no se preocupen, Exacto. la municipalidad, La municipalidad sigue está bien, no sé. muy bien cuidada. Dentro de la historia, mucha gente obviamente sabe todo lo que ha hecho. Usted fue diputada, estuvo senadora, estuvo ministra, alcaldesa, pero hay en toda esa línea del tiempo hay una parte en donde fue muy feliz siendo profesora de matemáticas. Profesora de matemática. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la decisión? ¿Por qué decidió? ¿Cómo fue todo ese tiempo que estuvo de profesora? Cuando yo ya estaba en el Ministerio del Trabajo, yo había decidido que me retiraba de la política. Ya, ¿Por qué? Porque yo encontraba que ya había sido sido un suficiente. ciclo. Sí, Listo. y lo que quería era crear un colegio. Un colegio donde le pudiéramos dar una educación de excelencia como la que yo había recibido Ajá. a chicos cuyos padres no pudieran pagar. Como eran mis padres también, Claro. excepto que yo tuve una beca. Una tuve beca, esa- pero a niños que no tuvieran beca. para niños que no tuvieran beca. Y entonces queríamos crear un colegio. Pero en eso vino lo de la candidatura presidencial, esa que cayó encima a último minuto, y por lo tanto no alcancé a preparar nada. Ok. Y entonces yo dije, bueno, este año voy a hacer clases para ver cómo es desde adentro. Claro, de cómo Desde está la adentro. educación. No va a ser el colegio, sino vamos a ver cómo está. Exactamente. Y entonces me acerqué a las personas que llevan una gran fundación, que es la de los colegios Mate. Ajá. Y tuve la suerte que me aceptaran como profesora de matemática. Y llegué en marzo muerta de susto, con mi delantalcito ¿Ah, sí? azul, con mi cuellito blanco. Claro, porque nunca le había hecho clase a niños de primero medio y de segundo medio, a jóvenes de primero y segundo medio. Así que, y yo decía, ¿y cómo me van a recibir los otros profes? Y qué sé yo. Nada, fue encantador. Al primero medio me costaba domarlo y están llenos de energía y de esto, y además esto que venía la Evelyn Matei a hacerles clases. Claro, porque además viene la Evelyn Matei, la que vemos en la televisión. Al tercer día yo ya exacto. era la señorita. ¿Ah, sí? Al tercer día ya se habían olvidado que yo era Evelyn Matei, era la señorita, y tuve una gran relación con los otros profesores. De hecho, la administradora municipal es una persona que conocí ahí en el colegio. ¿Ah, sí? Es educadora de párvulo, pero tiene también varios magísteres y es una de las mujeres más inteligentes
y ella ahora la acompaña y está... Ella es la administradora, Claro. ella es la que me reemplaza cuando yo no estoy. Y la conocí allá. Pero me hice amigas hasta el día de hoy, que nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo. Y ahí aprendí mucho. Enseñé harto, pero también aprendí mucho. Y justamente lo que más aprendí es el valor de enseñarle a un niño que cuando se cae se tiene que levantar y tiene que seguir adelante. Exacto. Vi niños brillantes, que algunos tenían esa capacidad Esa fuerza. y estudiaron ingeniería en la Universidad de Chile y qué sé yo, y otros que eran brillantes y que de alguna manera no han sabido todavía canalizar, yo espero que alguna vez lo canalicen, esa fuerza que tienen. Pero también encontré niños que no eran tan brillantes y que les ha ido maravilloso, sencillamente porque tenían ese amor por las cosas bien hechas, ese respeto por sí mismo, ese respeto por los demás, que cuando estás haciendo algo lo tienes que hacer bien. Fue una época muy linda. Que esos niños, en el fondo, el respeto por hacer algo, hacerlo bien, me recuerda a esa Evelyn chiquitita, Claro, que eso es. que uno lo ve y se va reflejando en esos niños que a veces, claro, son parecidos a uno claro. y uno dice, "Oye, hay que ayudarlos para que tengan Claro. las alas para poder volar". Para que puedan volar alto y largo y lejos. Dentro de esta conversación me he dado cuenta que a través de su vida, porque está el grupo de los 4, que son los 4 del colegio, que se van de viaje, Sí. sin nadie más, los 4. Que hay amigos, que hay gente, que hay personas que trabajan y que usted siente que son, como dijéramos en la Fuerza Aérea, unos buenos wingman, una Sí. buena persona para formar. Y usted como que se los va llevando. La Sí. lealtad y el equipo, y sobre todo la lealtad, para usted es un valor muy importante, yo creo. Y la lealtad, sí, es muy, muy, muy importante, pero yo la lealtad no la entiendo como una lealtad hacia mí, sino una lealtad hacia hacer bien las cosas. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque hay personas que en algún minuto deciden dejarte y que tú además sientes que es la mejor decisión que pudieron tomar y que tú la sigues queriendo y la sigues respetando absolutamente, porque lo que uno no puede entender es que esto es una lealtad hacia uno, sino que es una lealtad hacia... En este caso, hacia el país, proceso, hacia el proceso. Hacia el proceso, hacia el país, hacer bien las cosas, pero una lealtad hacia uno mismo también. De repente tú dices, ¿sabes qué más? Yo no puedo seguir en esto porque ya no aguanto esta carga de trabajo. Y en ese momento se tienen que ir y tienen que tomar otras decisiones. Y eso no significa que yo los deje de querer. Claro. Entonces, pero yo sé que donde estén van a tratar de hacer bien las cosas. Y eso es lo que yo busco siempre. Entonces, y lo que a mí me alegra mucho es que en la municipalidad hoy día hay personas que, entre los jefes, digamos, entre los directores, que venían de antes. Algunos con la B, otros con la Josefa, otros con la Carmen Grés todavía, otros que traje yo, algunos que venían del Ministerio del Trabajo, otros que venían del colegio, otros que conocí en la vida por aquí y por allá, y que se han ido juntando y se ha formado un gran equipo en que trabajan juntos, en que uno le ayuda al otro, en que si uno se equivoca todos tratan de ayudar. O sea, lo que se ha formado es cariño, es respeto y es ganas de hacerlo bien. Entonces yo siempre digo que en Providencia tenemos el mejor equipo municipal de Chile y no es broma. De verdad creo que es el mejor. Bueno, la municipalidad ha hecho un trabajo maravilloso. Providencia es un lugar... Bueno, yo nací en Providencia y crecí en Providencia hasta hace un año. ¿En qué parte? Yo nací en Manuel Montt, yo vivía en Manuel Montt, 1437, cerca de Bilbao. Era una casa habitación, hoy día ya es una tienda, y mi mejor amigo vivía en la casa de atrás, la compraron en una tienda, y ahí yo nací. Mi mamá yo se fue de la clínica. De ahí. ¿Ah, sí? En Diagonal Oriente, en realidad, Perfecto. con Diagonal Oriente con Antonio Vara. Ah, para el lado. Al lado. Claro, no, yo vivía ahí toda mi vida.
hartas decenas de años. hasta que Y viví ahí hasta los 18 años, después viví en Las Hortensias, después viví en el Bosque. Qué lindo, ya. Y nos fuimos, ahora nos mudamos hace un año porque ya como íbamos a estar más tiempo acá, queríamos algo más amplio. Algo un poquito más amplio. Yo sé que dentro de la lealtad se habla de la lealtad a los procesos, pero usted por lo que la conozco, una mujer de una línea y además es una super mujer que, aparte de todo lo político, yo la admiro mucho porque las veces que yo he necesitado de usted o que hemos hablado, usted siempre ha sido muy cariñosa, muy linda y eso de verdad se lo agradezco y se lo agradezco públicamente. Usted sabe que la quiero muchísimo. Y yo a ti. Muchas gracias. Pero como una mujer, porque usted es una mujer de una línea de leal, derecha, dice las cosas, cuando hay que irse, hay que irse. ¿Cómo lidia a veces con la traición? Cuando alguien hace algo como que a todos nos pasa, a veces nos traicionan, o la mala onda, o nos acerruchan, o nos juegan mal, una mala pasada. ¿Cómo? Yo siempre supongo que se equivocaron. Ok. Y como yo tengo así una lista de equivocaciones mías, no se puede juzgar. No soy quien para andar señalando con el dedo, qué sé yo. Así que yo siempre parto de la base que se equivocaron. O sea, nunca que fue algo a propósito, que fue un error. No, o que ellos en realidad estaban buscando A y en realidad yo juraba que estaban buscando B. Y entonces, claro, actuaron de acuerdo a lo que ellos estaban buscando, que no era lo mismo que yo suponía. En eso, en general, no me hago demasiado problema. Salvo cuando uno ya empieza a notar que es una y otra y otra y otra vez, claro. En cuyo caso, nunca más. Sin rabia, sin tratar de hacerles daño, sin nada, pero ¿sabes qué más? No tengo ganas de estar contigo. ¿Ya? Y básicamente, cuando es una y otra vez, se trata de personas que solamente piensan en sí mismos. Exacto. Que son incapaces de jugar. Bueno, tú has volado. Sí, sí. Cuando tú vuelas, tu mecánico es tan importante como el piloto. Y uno le tiene que tener confianza al otro y el otro al uno. Y se quieren y se respetan y es un juego en equipo. Cuando juega fútbol, puede ser que haya alguien que tenga un control de la pelota maravilloso, pero si no sabe dar pase o recibir pase, siempre la pelota acá. No sirve, claro. No sirve. Entonces, para mí el trabajo en equipo es esencial. Entonces, esa gente... Y el trabajo en equipo en donde todos son igual de importantes. Donde exacto. Todos son igual de importantes y donde... Porque el ejemplo que dio usted de la Fuerza Aérea es la única institución en donde la vida del oficial depende del suboficial. Del suboficial. En cambio, en otra rama está el capitán y mandan, no sé, a los suboficiales a pelear y el capitán está acá y el comandante está más atrás. No, aquel que se sube al avión es el comandante. Y el capitán y ese avión lo preparó el suboficial y hay una relación, piloto-mecánico que es de mágica. Cariño, que es mágica. Siendo que uno es oficial y el otro es suboficial, pero es mágico. Y no solamente eso, cuando se sube un general a un avión que es piloteado por un teniente o un capitán, el que decide si se despega o no. Exacto. Es el teniente o el capitán, no el general que va atrás. El general no le puede dar la orden, claro. Porque es el otro el que es responsable de si están las condiciones de vuelo o no. Entonces, se da una relación que es mucho menos jerárquica, que es mucho más... Y yo creo que eso permea mucho más social. Exacto. Claro. Y yo creo que eso permea mucho a la Fuerza Aérea y permea, obviamente, a los que hemos crecido en ese ambiente. Entonces, para mí, eso es como un tema en que cada uno tiene algo que opinar y que tú tienes que escuchar a cada uno y debes respetar a cada uno. Claro, porque si uno se pone en una posición que yo estoy arriba y no escucho a los que están acá, no, yo tengo que estar abajo. Y recibir todo de todo el mundo y que sea algo en equipo. Entender y tratar de aunar, etc. Así que eso es como muy bonito, ¿no? Oiga, quiero agradecerle porque hoy no conversé con la alcaldesa, sino que conversé con Evelyn Matei, con la mujer, con la mamá, con la hija, con la hermana,
con una mujer que ha salido adelante, una mujer que es luchadora. No le voy a hacer la pregunta que todos le hacen, oye, ¿cómo se ve en un año, en 2 años, plano futuro? Pues ya tengo claro que vivimos el día a día y usted quiere lo mejor en el día a día. Así es. Y solo desearle eso, agradecerle por haber estado acá y compartir la historia y que la gente conozca más a la mujer que yo conozco y quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar contigo, Cristian. Gran entrevistador. Muchas gracias. No, aquí conversamos, ¿no? Sí, aquí conversamos. Gracias. Y nosotros nos vemos. Este fue el primer capítulo de Vamos que se fue. Se me había olvidado que estaba haciendo un programa. Yo estaba conversando, me iba a parar, me iba a ir, pero no. Tenemos un programa de televisión y nos vemos la próxima semana. Un beso a todos. Chao, gracias. Chao, chao, chao.